todos, buenas tardes. Ya me ha presentado Luis. Gracias, Antes de todo, dar las gracias a Luis y a Jesús por la invitación. Mi nombre es Alicia Moder, ya me han presentado. Ahora mismo estoy trabajando en Abbott, en la parte digital. Aquí tenéis todos mis datos de contacto. También tengo un blog de marketing digital en Pharma. Y hoy precisamente os vengo a hablar del uso de digital en salud, en nuestro sector. Y para esto lo primero es plantearnos una pregunta que siempre me han hecho. De hecho, los jefes cuando he empezado a insistir con esto del digital me preguntaban ¿por qué apostar por el digital? Realmente porque nos tenemos que adaptar a los tiempos de hoy en día. El uso de Internet está subiendo de forma exponencial. Por tanto, tenemos cada vez más usuarios de una edad cada vez más amplia. Ya eso de la brecha digital funciona cada vez menos, es una excusa que se puede utilizar muy poco. Y además, lo ha comentado también Juan, somos usuarios multipantalla. Hay estudios que dicen que de media tenemos unos 6 aparatos electrónicos o digitales para conectarnos a Internet. Por lo tanto, estamos ante usuarios multipantalla e hiperconectados. Y el especialista también está en Internet. De hecho, viendo estos datos, son datos del estudio INE del 2014, los últimos 10 años en evolución en el uso de Internet, vemos que precisamente la edad es entre 16 y 74 años. Si os fijáis en la línea verde, ya es más de un 70% las personas que utilizan Internet de forma semanal. Pero este dato llama más la atención cuando vamos al uso diario. Un 60% ya está utilizando Internet diariamente y muchas veces al día. Ya lo comentaba también Juan en cuanto al uso de redes sociales, WhatsApp, estamos totalmente y todo el día conectados a algún aparato digital o al online. Pero es que además esto ha cambiado en cuanto al uso de medios. ¿Por qué? Aquí tenéis todos los medios, la radio, televisión, prensa escrita y online. Esto es un estudio publicado el año pasado de TNS en cuanto a un día ideal, cómo utilizamos los medios de los que disponemos. Y por goleada gana el online a lo largo de todo el día, solo superado por la televisión en los momentos de las comidas, a la hora de comer y a la hora de cenar. Por tanto, la pregunta realmente que nos tenemos que hacer es ¿cómo puedo llegar al consumidor cuando realmente me preste atención? Porque al ser también usuarios multipantalla, estamos viendo la televisión, pero estamos conectando al WhatsApp, contestando WhatsApp, estamos escribiendo un mail en el iPad. Os habéis visto seguramente todos en esa situación. Pues la respuesta es complicada, porque ahora mismo ha cambiado mucho el proceso en cuanto al consumidor y a las compras. Podemos ir a una tienda, ver un producto, después nos vamos a casa, vemos un poco en Internet qué comentan, qué dicen sobre el producto, comparamos precios también. Podemos decidir comprarlo en digital o bien no, voy a volverme, lo voy a probar en físico y quizá lo compre en físico. O finalmente llamar a un call center y realizar la compra. Es decir, no sabemos exactamente cuál es el proceso lineal. Por tanto, la forma en la que tenemos que aproximarnos al consumidor es totalmente distinta. Nos tenemos que aproximar totalmente a otro nivel. Y visto todo esto, ¿qué pasa en cuanto a la salud? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es a nivel general y siempre me ha pasado por experiencia la respuesta de vale, todos esos datos están bien, es en gran consumo. La salud es distinta. Es peligroso estar en digital, da miedo. Pues fijaros, este es un estudio de este año de Doctoralia. Se preguntaron a más de 3.600 personas que están dados de alta en esta red cómo utilizaba la salud, a través de qué tecnología. En un 90% de los casos contestaron que a través de Internet. Ya en un 35% de los casos hablaron ya de utilizar dispositivos móviles. No solo para buscar temas relacionados con salud, también para gestionar su salud. Y ya hay un 14% que utiliza wearables. Yo soy una de ellas, lo llevo puesto. Los wearables son todos estos relojes digitales, brazaletes, las Google Glass. Es decir,
elementos digitales que podemos llevar encima que de alguna forma nos monitorizan en cuanto a temas de salud o simplemente si queremos hacer ejercicio, etc. Entonces, en este mismo estudio se hizo un perfil de los pacientes. Esto que veis es sobre una base 100 y se dijo, vale, hay muchos tipos de pacientes que interaccionan con la salud en medios digitales. Según qué medio utilice, tenemos un tipo de paciente. El 60% de estos pacientes utiliza únicamente Internet para temas relacionados con salud. Si además de Internet le añadimos el uso del móvil, ya tenemos un 26%. Y si además los más tecnológicos le añadimos los wearables, ya llegamos a un 14%. Ojo, que estos datos de móvil y wearables están subiendo de una forma exponencial y veremos la importancia que tienen en nuestros planes digitales. De hecho, otra de las preguntas que hemos de hacernos, vale, sabemos que interaccionan con Internet, lo utilizan, pero ¿realmente en Internet se mueve el tema de salud? Pues fijaros, esto es Google Insight. El 44% de las búsquedas que se realizan en Google tienen que ver con temas relacionados con salud. Esto es, las personas que se sientan delante del ordenador y teclean temas relacionados con ciertas patologías, con bienestar, ahí deberíamos estar, porque pueden hablar de nuestras patologías. Pero os van a llamar mucho más la atención estos datos de otro estudio, también publicado este año, donde veis que el 30% de las búsquedas relacionadas con temas de salud se realizan antes de ir al médico. Habréis hablado seguramente con algún líder de opinión o con algún médico que se queja del doctor Google. Estoy segura que os suena. Y eso es porque ya vienen preparados, ya saben prácticamente lo que tienen y lo que le tienen que recetar. Pero este dato llama más la atención cuando vemos qué pasa después. Una vez que el médico le da su recomendación, vuelven a Internet. El doble, 60% de las personas vuelve a Internet después de la recomendación del médico. Y nosotros ahí no estamos y nos pueden cambiar nuestra prescripción, la que tanto nos hemos trabajado. ¿Por qué? Porque no estamos allí. ¿Y qué es lo que buscan? Pues fijaros, como comentaba Juan, temas relacionados con enfermedad o problemas de salud, medicamentos, buscan no solo fichas técnicas, sino qué comentan los demás sobre un tratamiento o simplemente sobre recomendaciones. Cada vez nos estamos metiendo más hacia el mercado de OTC, de hecho vais a hablar de OTC. Y aquí es un punto importante porque se habla mucho de OTC en salud. Y además buscan incluso, de hecho el estudio de Doctoralia estaba un poco enfocado a eso, comentarios y opiniones sobre médicos. Ya en muchos casos, en foros y en redes sociales, se comenta y se opina cuál es el mejor médico, cuál es el mejor centro. ¿Y qué pasa con el profesional sanitario? Pues creo que fue de hecho en Sepromar que se presentó el año pasado en abril un estudio de GfK en el que se realizó una encuesta a profesionales sanitarios y tanto especialistas como de atención primaria. Pues el 70% de ellos admitía utilizar Internet entre 4 y 5 veces a la semana para temas relacionados con su práctica clínica diaria, ya centrándose en el tema de su profesión. ¿Y qué es lo que hacen los profesionales? Porque también podemos llegar a ellos. Pues buscan información en general, participan en cursos, el mito de el curso online no funciona, si está bien hecho, funciona. Colaboran en proyectos de investigación, pero ojo a estos datos. Casi el 60% afirma que utiliza las redes sociales. Y hablando de Twitter, que hablaba antes Juan, tenemos ejemplos como el doctor Casado con más de 17.000 seguidores en Twitter, o Mi Pediatra Online con más de 10.000, o Julio Mayor con más de 15.000. Son todos médicos que decidieron empezar a utilizar Twitter para hablar con sus pacientes. Veis que hay un 60% también de profesionales que hablan con sus pacientes. E incluso ya aquí en España hay muchos profesionales sanitarios que realizan consultas online, no solo gratuitas, pagadas. Y en Estados Unidos este número es muchísimo más alto. Con lo cual, poco a poco vemos que nuestro público objetivo
por un lado pacientes, por otro lado profesional sanitario, ya se ha ido convirtiendo y está ahí, está en Internet. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como industria farmacéutica, ¿qué hacemos o qué podemos hacer en esta situación ante todo lo que estamos viendo? Pues evidentemente empezar a incorporar la tecnología, el digital, en nuestros planes tradicionales. Y ojo, digo incorporar, porque tampoco es cuestión del día a la mañana hacer un cambio radical, hay que ir haciéndolo poco a poco y adaptándose. Lo que es recomendable es ir incorporando a los planes tradicionales el digital o la multicanalidad de la que se habla mucho, pero si se implementa la multicanalidad es importante que todos esos canales sean coherentes y estén interconectados entre sí. Quiero decir, los departamentos estancos no funcionan por muy digital que sean. Si estamos haciendo una acción con el iPad, una acción promocional en visita médica y no la tenemos de alguna forma reflejada en los otros canales, nos sirve de muy poco. Y lo que voy a hacer a continuación es hablaros de algunos, porque no puedo hablar de todos, de los canales que podríamos o que ya estáis utilizando, haciendo ciertas recomendaciones que creo son importantes para evitar errores típicos en los que yo ya he caído y que probablemente alguno ya haya caído. Lo primero es la web. Creo que casi todo el mundo, puedo decir el 100%, tenemos web corporativas. Cuando digo web, no solo penséis en las web corporativas. Podemos también hablar de microsite de productos o de blogs que hablen de patologías. Lo importante aquí son estos puntos clave. Lo primero, tener objetivos claros. Os parecerá una tontería, pero para temas de offline siempre tenemos los objetivos claros. Sabemos cuál es el objetivo, cuál es la estrategia y cómo le vamos a hacer seguimiento. En digital no lo hacemos casi nunca. Los proveedores se quejan cuando hacemos un concurso de webs, es que no me estás diciendo los objetivos, es que tener una web por tenerla, para eso de verdad, aunque sea corporativa, es mejor no hacerla. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo tener una web donde queramos hacer branding que una web donde queramos tener un e-commerce o donde queramos conseguir contactos. La estructura de la web va a ser totalmente distinta. El SEO, del que hablaba también Juan, va a ser, y lo que hagamos para ese SEO, va a ser totalmente distinto, así como las palabras claves que utilizaremos para posicionarnos. Otro punto importante, en una web corporativa el contenido. Ya habéis escuchado, me imagino en muchas charlas, que el contenido es el rey, y es verdad, pero el contenido de calidad y el contenido actualizado. Hay que ir actualizando el contenido, no hacer una web, dejarla ahí y olvidarnos de ella. Alguien tiene que mantener esa web y actualizarla y sobre todo coordinarse con todos los departamentos porque el mensaje tiene que ser el mismo dentro de una estrategia global. El departamento digital no puede estar aislado del departamento de marketing. Tienen que trabajar a ser posible en el mismo departamento o por lo menos con mucha coordinación. Otro punto súper importante que voy a repetir mucho hoy, la medición. La medición periódica es muy importante y en una web corporativa más, porque si tenemos los objetivos claros, hemos definido cuáles van a ser los KPIs de seguimiento y esos son los que tenemos que medir, porque nos van a decir mucho, no solo la medición, sino la interpretación de los datos. ¿Por qué? Porque al medir vamos a poder detectar qué parte de la web está funcionando, cuál no, si tenemos que eliminar, cambiar o actualizar alguna de las partes de la web o quizás cambiarlo entero porque no estamos cumpliendo el objetivo por el que hemos hecho esa web. Y de ahí el ROI. De dirección nos van a pedir resultados. Nos hemos gastado tanto en la web, ¿por qué no se están cumpliendo los objetivos fijados? Y lo pongo como último punto, pero no es el último, el tema de las web responsive, porque ahora es más importante que nunca. Sabéis que ya hemos comentado que cada vez más utilizamos los móviles y los soportes tipo iPad. Google también lo sabe, y más que nadie, y de hecho desde abril de este año ha cambiado su algoritmo. En el cambio de su algoritmo, sabéis que Google monitoriza más de 100 parámetros para que cuando alguien haga una búsqueda
le muestre las mejores posiciones en orden de forma orgánica, sin que sea la parte de pago. Pues en ese sentido, desde abril, todas las web que no se adapten al móvil van a bajar en orgánico, es decir, las va prácticamente a eliminar Google de resultado de búsquedas. No hay que alarmarse mucho porque que se adapten son casi todas. ¿Qué quiero decir? Una cosa es ser responsive y otra cosa es adaptarse. Adaptarse es que una web que estamos viendo, esta imagen, por ejemplo, en una pantalla de ordenador, cuando la abrimos en un móvil, lo reconoce y se achica. Eso es adaptarse. Y de momento, Google lo acepta, pero por poco tiempo. Lo que realmente Google quiere es que sea responsive, que es lo que comento aquí. ¿Qué diferencia hay? Una web responsive es una web que cambia totalmente su estructura según el dispositivo del que se esté consultando. ¿Y qué realmente tenemos que trabajar en las web responsive? Pues la analítica, ver en nuestra web qué cosas o qué secciones se están visitando más desde mobile y ofrecer esas en la versión móvil. Es una forma mucho más visual y usable para el usuario. Va a ver las letras más grandes, las imágenes mejor y por lo tanto va a poder navegar de forma cómoda en la web. Cuando vea las letras así de pequeñas, os aseguro que desde el móvil no las va a ver, se va a ir a otra web. Y con esto es lo que llamamos SEO friendly. Estas palabras que no gustan tanto a los de digital, que ha puesto un vídeo, me hacía mucha gracia. Juan, SEO friendly, SEO es Search Engine Optimization, que es el posicionamiento orgánico por el que no pagamos para aparecer en primeras posiciones en Google. Pues es muy importante y recomendable realizar auditorías periódicas del SEO, porque el SEO no es solo que sea responsive, que sea usable, el SEO tiene muchas más cosas detrás, que tenga fotos etiquetadas, los títulos y las descripciones bien hechas y sobre todo los keywords bien elegidos. Entonces, eso os lo recomiendo totalmente en una web, hacer auditorías periódicas del SEO e ir optimizándolo. El siguiente punto que voy a ver es la promoción con iPad. Otro punto que creo que ya está muy desarrollado, se utiliza mucho. Y con respecto a esto, destaco estos 4 puntos. Evidentemente, la promoción con iPad, uno de los objetivos que tuvo en sus inicios y que tiene, es la personalización del mensaje. Pero esa personalización no se puede realizar si realmente no está conectada con nuestro CRM. Si yo no sé a qué doctor le he presentado qué diapositivas, no voy a poder después hacer un análisis y poder presentarle algo personalizado en la siguiente visita. Pero vamos paso a paso y en muchos laboratorios todavía no hay esta conexión. Es importante la conexión porque ahí realmente hablamos de multicanalidad. Si estamos haciendo alguna acción digital, por ejemplo un mailing, y ciertos médicos lo han abierto, con lo cual han mostrado interés en el contenido que hayamos remitido, es importante que la red de ventas, antes de ir a ver a ese médico, pueda saberlo, porque puede dirigir el discurso y captar más su atención. Y el médico le va a prestar más tiempo de atención porque le está dando una atención totalmente personalizada en base a sus intereses. Aquí también es muy importante, como en todo, la medición. Pero os voy a contar una experiencia propia de cuando lanzamos, aquí tengo a Nieves, casi en Recordati, el iPad. Realizamos el lanzamiento, todos los Product Managers digitalizaron sus literaturas, las que tenían en papel las pusieron con muchos efectos preciosas en el iPad. Yo también. De repente empiezan a usarlo la red de ventas emocionadísimos con sus iPads. Las visitas más o menos, o sea, el uso fue aceptable la primera semana. Y después casi nadie usaba el iPad. Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Llamar a los jefes de venta y que les obliguen a usar el iPad? No, vamos a hacer un análisis y ver realmente lo que pasa. Hicimos un análisis, vimos que realmente digitalizar el material offline no es lo recomendable. Lo que tenemos que hacer es pensar en digital. Y aunque no tengamos todavía conectado el CRM al iPad, podemos intentar trabajar en la personalización de la visita para poder seguir el discurso hacia un lado o hacia otro, dependiendo de las reacciones de nuestro interlocutor. Y así se hizo. Las visitas subieron, creo que fue casi un 40%, o sea, se dispararon. De hecho, tenemos gráficos con eso. ¿Y por qué?
porque realmente les será útil. Si no hacemos herramientas útiles, no las van a usar, no porque no quieran, porque no son útiles. Y con respecto a esto, en ese mismo estudio de GfK, se les preguntaba a los especialistas qué consideraban que aportaba el iPad. Y la gran mayoría habló de la practicidad, el hecho de que sean mensajes claros y muy visuales, pero solo un 11% contestó la personalización. Evidentemente en esto todavía tenemos mucho camino que recorrer, porque yo creo que uno de los motivos es sobre todo el hecho de que no esté conectado a los CRMs. Lo siguiente, y aquí no me voy a extender mucho, que ya ha hablado Juan, es el social media, pero es fundamental. Yo creo que lo que pasa en la industria farmacéutica es que tenemos miedo. Bueno, digo tenemos porque me incluyo porque trabajo aquí, pero realmente pasa mucho yo ahora estoy en Abbott, en Global. Todos los laboratorios sí tienen cuentas de Facebook a nivel global, pero da pánico total que las filiales empiecen con cuentas en redes sociales. Todo se puede manejar, todo se puede controlar. No hay que tener miedo que los usuarios dejen comentarios en las redes sociales, porque lo van a hacer igual, aunque no esté tu perfil social en la red. Si quieren hablar mal de tu producto o de tu marca o del laboratorio, descuida que lo van a hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si tienes una red social, puedes, como decía Juan, manejar esa conversación y detectar influencers, detractores y poder gestionar un problema antes de que te estalle en la cara. Y eso es fundamental, porque ya hemos visto lo que pasa con un simple tweet. Otro punto importante es segmentar bien nuestra audiencia. No es cuestión de decir, venga, nos han autorizado redes sociales y ahora abrimos un Instagram, un Pinterest, un LinkedIn, un Twitter, todas las redes sociales. No. ¿Realmente qué queremos con las redes sociales? ¿Queremos llegar a una asociación de pacientes o a pacientes? Quizás tenemos que pensar en Facebook. ¿Queremos una red social para hablar con los farmacéuticos? Lo mismo hay que pensar en Twitter. Hay que analizarlo, ver dónde está nuestra audiencia y después pensar y calendarizar muy bien qué es lo que le vamos a contar, tal como comentaba Juan. Y todo esto, medirlo y mucho, porque en las redes sociales sí que podemos detectar qué es lo que realmente está funcionando y qué es lo que realmente genera conversación. Y es un foro donde realmente se genera mucha fidelidad de marca, se pueden generar también muchos odios que se pueden moderar y sobre todo muchas recomendaciones. Hay estudios que dicen que el 60% de las decisiones de compra, o sea que la gente admite que en su 60% de las decisiones de compra las ha tomado porque ha leído algún comentario positivo sobre un objeto o una marca en Internet. Con lo cual las recomendaciones funcionan mucho. Pensar en quién no ha usado un TripAdvisor o un Booking con una nota mínimo de 8 para coger un hotel. Lo hemos hecho todos. Con lo cual vamos viendo en otros sectores por qué no va a funcionar en el nuestro. Además podemos ver cómo a partir del mismo estudio de Doctoralia se definieron, según los tipos de pacientes, cómo generaban, qué cantidad de información generaban. ¿Por qué? Porque al final no necesitas tener un blog para generar información, somos todos autores en las redes sociales. Y sí que se demostró que los perfiles de pacientes más tecnológicos son los que generan más información. Pero ojo, antes recordar que esos porcentajes, que era el 14% para los wearables y un 26% para los mobile, están subiendo de forma exponencial. Dentro de nada van a estar repletita la red de pacientes opinando sobre todo y es importante que estemos allí. Por último, uno de los puntos que os voy a tocar dentro de estos canales son las apps. He querido hablar de las apps antes de los mails porque quizás los mails ya es un punto más avanzado y habría que hablar de inbound marketing y meternos en que no me daría tiempo. Entonces he decidido hablar de las apps porque ahora se han puesto de moda. Eso sí que hemos hecho casi todos. Hemos hecho una app, nos han dicho, venga, vamos a hacer una app porque tenemos una patología y vamos a hacer vamos a hablar de una patología y la vamos a hacer para los especialistas solo con clave, etcétera. Fenomenal.
Antes de hacer una app, vamos a ver bien qué hay en el mercado y si realmente aporta valor añadido. Porque una app no es solo que se descarguen muchísimos usuarios la app, lo que hay que ver es que se utilice. Mis recomendaciones con respecto a esto es intentar realizar apps en las que no tenga el usuario de forma activa que meter información. Porque sí que se ha demostrado que las apps que tienes tú que meter información, datos de forma diaria, se utilizan la primera semana, después se abandonan. Lo ideal sería conseguir apps que de alguna forma interconecten el profesional sanitario con el paciente. ¿Por qué? Porque por un lado, para el profesional sanitario le va a favorecer mucho el seguimiento y la toma de decisiones con respecto a lo que va viendo en la app que ha utilizado el paciente, y al paciente le va a permitir mejorar su cumplimiento y también mejorar el control y la prevención de su patología. Con lo cual, en ese sentido, todas las apps que se puedan interconectar pueden tener más éxito. Y lo que sí que es importante también es cuidar muy mucho, porque dentro de nada vamos a tener problemas legales también con las apps, que ya sabéis que en muchos casos se consideran productos sanitarios. La regulación, con eso vamos a tener que tener mucho cuidado con los temas regulatorios relacionados con apps, sobre todo relacionadas con salud. Y con todo esto que hemos visto hasta ahora, hay un tema fundamental. Cada app que utilizamos, cada búsqueda que realizamos en Internet, cada página que vemos deja una huella digital. Y aquí es donde vamos a hablar de Big Data, otro término que se utiliza muchísimo pero que es fundamental. Y esa es una de las diferencias principales entre el offline y el online. En el online lo podemos controlar todo. Es verdad que de primeras es difícil decir exactamente qué ROI va a tener una acción digital. Pero una vez que tengamos recorrido, os aseguro que con digital vamos a poder decir de forma exacta el ROI que ha tenido una acción en comparación con offline. ¿Sabemos realmente cuántos productos ha prescrito un médico que hemos invitado a un congreso? Eso no lo vamos a poder saber nunca, nos vamos a tener que fiar de una opinión. En este caso, sí que vamos a poder saber perfectamente cuánta gente ha entrado, ha utilizado, ha realizado tal curso, durante cuánto tiempo e incluso qué nota ha sacado en el curso, cuánto le ha podido interesar. Y si unimos el Big Data al Business Intelligence, conseguiríamos tener información agregada o incluso detallada de todo nuestro público objetivo. Y eso nos permitiría tomar decisiones, y decisiones seguramente correctas, porque tendríamos muchos datos para decidir o mejorar acciones futuras. Pero es que además nos permitiría definir hábitos, y eso es fundamental, ya que se ha demostrado que cuando se definen hábitos, los hábitos dan lugar al 45% de las decisiones de compra, porque están por debajo de lo consciente. Y os pongo un ejemplo. Seguramente cuando se os ha roto una lavadora, en el mundo offline habéis empezado a ver un montón de carteles de MediaMarkt, etcétera, hablando de lavadoras y ofertas de lavadoras. Y dices, joder, parece que todo el mundo se le ha roto la lavadora. No, es que tú tienes una necesidad y te la están cubriendo los carteles que está viendo y ahora le estás prestando la atención. ¿Qué pasa en el mundo online? Eso mismo pasa elevado a la potencia. ¿Por qué? Porque si se te rompe una lavadora y mandas un mail a un amigo por Gmail y le dice que se te ha roto, a partir de ese momento vas a empezar a tener anuncios de lavadoras probablemente en tu muro de Facebook, en tu Twitter, etc. Cuando tú muestras interés, el online ahora mismo se está focalizando totalmente en conseguir la mejor experiencia del cliente. Y para conseguirla es cubrir las necesidades que manifiesta el cliente que tenga. Esto puede asustar, pero realmente a mí no me asusta y realmente creo que es el futuro, porque te facilita la vida. Tú tienes interés en algo y te ofrecen directamente las mejores ofertas relacionadas con lo que a ti te interesa. Y en eso el rey es Amazon. Amazon cada día lo hace mejor, el tema de la experiencia del cliente. Por tanto, ¿qué pasa dentro de nuestro sector en relación al Big Data? Pues en este estudio de Across Health, que se publicó el año pasado, se les preguntó a departamentos de marketing y venta aquí en España
que si se utilizaban los datos analizados para las acciones futuras, para mejorarlas. Fijaros que tan solo un 15% dijo que realmente procesaba los datos de forma correcta y completa. La gran mayoría, la mitad, dijo que habían empezado a realizar algún análisis, pero realmente no se estaban haciendo análisis de forma completa. Esto es un poco debido al hecho de que tenemos, como digo, compartimentos estancos. Tenemos el iPad por un lado, la web por otro, cada uno de vez en cuando nos acordamos y hacemos algún informe, bien de la web, bien de las redes sociales, pero no los interconectamos entre ellos y no vemos realmente el resultado global, porque podríamos llegar a saber de un médico concreto qué tipo de mail ha leído y por lo tanto saber que le interesan los artículos de cáncer de colon y después saber que además ha asistido a un congreso de cáncer de colon, con lo cual ¿para qué le vas a hablar de otro cáncer si lo que le gusta es el cáncer de colon? Es un poco en ese sentido en el que nos deberíamos dirigir. Y visto esto, entonces la pregunta que nos haríamos ¿es realmente necesario empezar un proceso de transformación digital? Mi respuesta y mi consejo es totalmente que sí. Y Nokia me respalda. Y os digo por qué. Seguramente creo que el 100% de los que estáis aquí habéis tenido un Nokia en vuestra vida. Y no sé si lo conserváis, porque si ahora veis un Nokia parece una reliquia. Pues Nokia, sabéis que fue el gran líder de las telecomunicaciones en su día. Y de repente un buen día llegó Apple al mundo de las telecomunicaciones. ¿Qué hizo? Ya existía Apple. Pero Apple era ordenadores, Internet. Pues ¿qué hizo Apple? Decidió aunar el móvil a Internet. Y con eso se hizo con el mercado. Pero lo que hizo fue abrir una brecha, fue ser visionario y abrir el mercado a otros players, como Google o Samsung. Hoy en día, Nokia, solo aquí en España, tiene un poco menos del 10% de cuota de mercado. En el resto del mundo casi no existe. Aquí sabéis que el líder es Samsung, Apple, seguido de Google. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente se sobreestima el poder de la tecnología a corto plazo, pero se subestima a largo plazo. Y es lo que le pasó a Nokia. Y es lo que nos puede pasar a nosotros si realmente no nos ponemos en serio y no vemos realmente hacia dónde tenemos que dirigirnos. Según Mosseri es la responsable de transformación digital de Telefónica. Ha escrito un libro sobre transformación digital que os recomiendo leerlo. Yo lo leí en un viaje de ida y vuelta a San Francisco. Define la transformación digital como el proceso de cambio y habla de proceso, no de punto de cambio, sino de un proceso que tiene que realizar una empresa para adaptarse a este mundo digital. Y lo tiene que hacer combinando la tecnología con lo tradicional, con el objetivo de diferenciarse, ser mucho más rentable y ser competitiva, además de eficiente. ¿Pero por qué? Porque realmente la tecnología la tenemos que ver como un apoyo. Tenemos un cliente, tanto sea paciente como sea médico, ya transformado por la tecnología. Y lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la tecnología para llegar de forma más idónea a él y captar realmente su atención. ¿Y cómo es la situación en cuanto a la transformación digital en nuestro sector? Pues bien, en el estudio de Across Health, a la pregunta si en su compañía existe una estrategia digital, en el 2014, porque en el 13 era bastante menos, casi el 60% contesta que sí. Pero de este 60%, tan solo un 36% hablaba de tener una estrategia bien ejecutada. ¿Por qué? Porque si se considera tener digital, tener una web o haber empezado con el iPad, no estamos hablando realmente de una estrategia digital. De hecho, también se les preguntó si habían en las multinacionales, si en la filial española había equipos digitales. La respuesta aquí aumentó el sí, casi un 80%. Dice tener equipos digitales, pero otra vez, menos del 40% habla de tener equipos altamente efectivos. No porque sean mejores o peores, sino porque todavía tenemos mucho que caminar en la industria y no quiero generalizar porque sé que hay muchos laboratorios que ya han avanzado mucho en este proceso. Pero ¿cuál es el problema principal? El conocimiento. En la misma encuesta, al preguntar
qué nivel de conocimiento tenían, si se sentían que tenían mucho nivel o poco de conocimiento digital, veis que tan solo el 36% contestaba que se consideraba que sí, que tenía un buen nivel de conocimiento digital. Es decir, tenemos que empezar de la base. Si no formamos a todo el mundo, no hay que formar solo al departamento digital. Cualquier persona de marketing, de compliance, tiene que tener conocimientos digitales, porque si no estamos todos alineados en ese sentido, vamos a seguir teniendo un mensaje en la red de ventas y un mensaje totalmente distinto en la web. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que el mismo médico que va a entrar en la web le va a visitar el delegado, y eso es importante. Así que, en resumen, yo destacaría estos 6 puntos hablando de transformación digital en nuestro sector. Lo primero, hay que hablar de tecnología, hay que integrar la tecnología e integrarla tanto desde la experiencia que ya existe en el offline como de la novedad del online. Normalmente los perfiles digitales son perfiles más jóvenes, pero hay una experiencia detrás en los laboratorios de marketing tradicional que es muy importante y hay que compatibilizarla y fusionarla. Además, ya lo he dicho varias veces, hay que mantener alineadas estrategias. En eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque fallamos mucho en eso, alinear bien las estrategias y la comunicación. No hablo de comunicación externa, comunicación interna. ¿Por qué siempre se dice, ¿para qué vas a mandar un informe de la web corporativa en cuanto a su uso de las estadísticas a la red de ventas? ¿Qué le interesa a ellos? Pues ojo, hay muchos delegados que utilizan nuestra web corporativa para enseñársela a un profesional sanitario o en un momento dado para enseñarle alguna ficha técnica que tengamos ahí colgada. Es importante que cualquier persona del laboratorio sepa exactamente lo que se está haciendo, pero tanto en online como en offline, para estar realmente alineados. Y además, el objetivo sabéis que es conseguir una gran experiencia del cliente. Y para esto, lo fundamental es personalizar tanto el canal como el mensaje. Y sobre todo tener en cuenta una cosa, que aunque dé miedo esto del digital y que porque hay que adaptarse a nueva forma de hacer las cosas, la tecnología ha impulsado el cambio, pero no es un fin en sí mismo. El fin realmente es poder llegar al cliente. Y ya acabo. Por último, quiero destacar unos cuantos puntos resumen, que creo que ya han quedado claros porque los he repetido mucho, en cuanto a poner en marcha una estrategia multicanal. El primero, definir muy bien los objetivos para poder definir los KPIs. Y todo, integrarlo en una estrategia global, comunicar cualquier cosa que se haga de forma interna y, para mí lo más importante, medir, medir y medir, porque es lo que realmente nos va a dar las respuestas. Muchas gracias.